Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la reseña, el unboxing, el review, información de un computador portátil Dell Inspiron 15 3511, en el cual pues vamos a mirar varios puntos de vista, entre esas las que les dije, y vamos a mirar por ejemplo la temperatura, vamos a mirar la prueba de la cámara, del micrófono, vamos a mirar sus lados, el teclado, pantalla, bueno, y entre otras cosas. Recuerden que en la descripción del video están los capítulos por si de pronto quieren mirar alguna parte en específica, por si no quieren ver todo el video, pero de igual manera sí les recomiendo mirar todo el video para que no queden preguntas por ahí sueltas. Entonces, bueno, sin más decir, vamos con este video. Primero vamos a mirar qué trae dentro de la caja. Entonces, bueno, por aquí tenemos el computador. Vamos a girarlo y por aquí tenemos sus seguritos para poder abrir la caja. Levantamos así de esta manera y pues por aquí en esta parte tenemos unos recubrimientos de cartón que son los del computador, y por aquí tenemos ya el computador. Entonces lo retiramos. También hay unos documentos. Está el otro recubrimiento de cartón reciclado para el transporte del computador, para que se vaya en buen estado. Y por el lado de acá tenemos, bueno, una bolsita plástica donde tenemos el adaptador de corriente y el cable de poder. Y por acá adentro pues no sé si alcancen a mirar, no tenemos nada más. Primero vamos con los documentos que encontramos dentro de la caja. Aquí está este que es el primero, que es una guía de inicio rápida. Vamos a abrirlo un poquito para más o menos mirar qué contiene. Nos dice que debemos conectar el computador con el cargador y encenderlo rápidamente, y que por acá, bueno, tenemos otras cosas para escanear códigos QR de pronto por el sistema operativo. Lo miramos por acá y acá nos indica algo básico del computador también. Bueno, de igual manera estas cositas pues las vamos a mirar en este video. Por aquí también tenemos este documento que es la información reglamentaria de seguridad y garantía, que es donde nos indica cuando por ejemplo nos queramos deshacer del equipo, cuando ya no esté funcionando por su batería, por lo de la contaminación. Incluso también nos habla de la garantía cuando aplica. Por acá mire que están los teléfonos de soporte técnico por si de pronto también pues necesitamos una asistencia técnica. En cuestión de la garantía, siempre les he comentado que es bueno de que guardemos los documentos, la caja, los empaques, todo en buen estado, por si de pronto tenemos un defecto de fabricación. Entonces tenemos que enviar el equipo en su caja y con todos los elementos que ya venía. Y por último, por aquí tenemos una licencia del antivirus McAfee por 15 meses para 3 dispositivos, entre esos pues computador, tablets o celulares, y es compatible pues con estos sistemas operativos Windows, Ubuntu, Android y iOS. Aunque ya saben que pues que ustedes están libres de elegir cualquier antivirus. Si quieren pueden utilizar esta licencia o ya utilizar otra alternativa de antivirus. Por aquí tenemos el cable de poder que está en esta bolsa plástica. Vamos a retirarlo de aquí y nos podemos dar cuenta que es tipo trébol, es de color negro. El largo de este cable es de 90 centímetros. Por aquí, por esta parte, tenemos la conexión a la pared, que es de fase, neutro y polo a tierra. Y por acá tenemos la conexión para conectar en el adaptador de corriente. Por aquí tenemos el adaptador de corriente en esta bolsa plástica. De igual manera vamos a retirarlo de aquí. Y como nos podemos dar cuenta, pues bueno, es negro, rectangular, de un tamaño normal. Este adaptador de corriente pesa 84.5 gramos. Por aquí tiene una luz LED que se enciende cuando nosotros pues conectamos por aquí el cable de poder, y lógicamente pues con corriente activa. En la parte de acá abajo pues tenemos la información impresa de ese adaptador de corriente, y entre lo más importante que les puedo decir es que maneja una corriente de entrada de 100 hasta 240 voltios. Eso indica que lo podemos conectar en cualquier parte del mundo, y su corriente de salida es de 19.5 voltios a 3.34 amperios para un consumo máximo de 65 vatios. Por la parte de acá abajo tenemos aquí esta goma para evitar de que con el movimiento el cable se parta en esta parte,
Y por otro lado, bueno, seguimos por acá. El cable es de muy buena construcción, es bien grueso. Por aquí miramos que tiene un núcleo de ferrita y también tiene una correa tipo velcro para nosotros poder ajustarlo y organizarlo como nosotros queramos. La medida de este cable es de 1,80 m. Y por acá, antes de llegar a la punta, también tenemos un cauchito y la medida de esta punta es de 4.5 milímetros por 3.0 milímetros más un pin central. Bueno, por aquí ya tenemos el computador. Como ya habíamos mirado, venía recubierto con estos cartones reciclables. Los vamos a retirar. Y también viene recubierto con esta bolsa plástica. Vamos a darle vuelta y por aquí trae unas cintas. Y como nos podemos dar cuenta, su material es en pasta o plástico. El grabado que tiene es como granulado opaco. En el medio de la carcasa pues tenemos aquí el logo de Dell que está impreso en la misma carcasa. Y para este equipo solamente tenemos un color, que es el color gris, como lo pueden ver aquí. También les voy a hablar sobre sus medidas. Así de ancho hasta acá tenemos 35.85 centímetros o 14.11 pulgadas. De fondo hasta acá tenemos 23.55 centímetros o 9.27 pulgadas. De alto en la parte de enfrente por aquí tenemos 1.75 centímetros o 0.68 pulgadas y en la parte de acá en este alto tenemos 1.89 centímetros o 0.74 pulgadas. En el peso tenemos 1.73 kilogramos o 3.82 libras, aunque ya saben que ese peso puede variar por gramos. Eso ya depende de lo que tengamos adentro en el equipo, si ya tenemos unidades de estado sólido o discos duros o memorias RAM, bueno, y entre otras cosas. La batería que posee este equipo es interna de polímero de litio de 3 celdas a 41 vatios hora. La duración de la batería en funcionamiento más depende de las configuraciones de energía, el brillo de la pantalla, el procesador, la memoria, en qué se esté trabajando y entre otras cosas. Yo con este equipo les comento la experiencia que lo puse a reproducir videos en YouTube con el brillo al máximo, con el sonido al máximo y me duró aproximadamente 5 horas con 30 minutos. En el procesador para este equipo tenemos varias referencias, varios tipos de procesador, bueno, que los voy a mencionar todos porque es necesario. Vamos a empezar desde los más débiles hasta los más fuertes. Entonces, primero que todo tenemos el procesador Intel Celeron 6305 con frecuencia máxima de 1.8 GHz con 4 MB de caché, 2 núcleos y 4 hilos. Y en este caso vendría acompañado por unos gráficos de Intel UHD de 11ª generación. También lo podemos conseguir con el procesador Intel Pentium 7505 con frecuencia base de 2 GHz, frecuencia máxima de 3.5 GHz con 4 MB de caché, 2 núcleos, 4 hilos y en este caso vendría acompañado de unos gráficos de Intel UHD también de la 11ª generación. También lo podemos conseguir con el procesador Intel Core i3 1005G1 con frecuencia base de 1.2 GHz, frecuencia máxima de 3.4 GHz con 4 MB de caché, 2 núcleos, 4 hilos y vendría acompañado de unos gráficos de Intel UHD de 10ª generación. También lo podemos conseguir con el procesador Intel Core i5 1035G1 con frecuencia base de 1 GHz, frecuencia máxima de 3.6 GHz con 6 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos y en este caso vendría acompañado de unos gráficos de Intel UHD de 10ª generación. También lo podemos conseguir con el procesador Intel Core i3 1115G4 con frecuencia base de 3 GHz, frecuencia máxima de 4.1 GHz con 6 MB de caché, 2 núcleos, 4 hilos y en este caso vendría acompañado de unos gráficos de Intel UHD de 11ª generación. También lo podemos conseguir con el procesador Intel Core i3 1125G4 con frecuencia base de 2 GHz, frecuencia máxima de 3.7 GHz con 8 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos y en este caso vendría acompañado de unos gráficos Intel UHD de 11ª generación.
También lo podemos conseguir con el procesador Intel Core i5 1135G7 con frecuencia base de 2.4 GHz, frecuencia máxima de 4.2 GHz con 8 MB de caché, 4 núcleos y 8 hilos, y en este caso vendría acompañado por unos gráficos de Intel Iris Xe. Y por último lo podríamos conseguir con el procesador Intel Core i7 1165G7 con frecuencia base de 2.8 GHz, frecuencia máxima de 4.7 GHz con 12 MB de caché, 4 núcleos y 8 hilos, y en este caso vendría acompañado de unos gráficos de Intel Iris Xe. Además de los gráficos integrados, cualquiera de estos computadores, me imagino que los del Core i5 hacia acá, podrían venir acompañados de unos gráficos independientes de Nvidia GeForce MX 350 GDDR2 de 2 GB. En la memoria RAM en este equipo internamente tenemos dos ranuras. Una está ocupada por una memoria RAM DDR4-3200 de 4 GB y la otra ranura está libre para instalar otra memoria RAM. Recuerden que después de unos días voy a publicar el video de la actualización de hardware, es decir, aumentar la capacidad de memoria RAM, por si de pronto quieren ver ese video. Ahí también voy a mostrar la instalación de la unidad de estado sólido y también subir el almacenamiento, ya sea en el disco duro. Bueno, ahora sí vamos con el almacenamiento interno. En este caso tenemos un disco duro de 1 TB y sí tenemos puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido, que también, como les comento, eso lo vamos a ver en otro video dentro de unos días. En el sistema operativo este equipo es compatible con Windows 10 de 64 bits, Windows 11 de 64 bits y Ubuntu 20.04. En la parte izquierda del equipo, primero que todo tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos un LED indicador de diagnósticos que por lo general y dentro de lo normal podría tener un comportamiento de la siguiente manera. Se puede encender de color blanco fijo y eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo y que la batería se está cargando. También puede estar apagado y eso puede indicar que el adaptador de corriente está conectado y que la batería está cargada. También puede estar apagado y eso puede indicar que el adaptador de corriente no está conectado y que el nivel de carga de la batería está entre el 11% y el 100%. También puede estar apagado y eso indica que el equipo está apagado o está en estado de hibernación. También puede estar de color ámbar fijo y eso indica que el adaptador de corriente está desconectado y el nivel de carga de la batería está en menos del 10%. Esa luz LED también puede encenderse de color blanco cada vez que haya lectura o escritura del almacenamiento. Esa opción se habilita presionando la tecla Fn más H en cualquier momento estando encendido el equipo y ahí quedará mostrando la actividad del almacenamiento. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto USB 3.2 tipo A de primera generación y después tenemos un puerto USB 3.2 que podría ser tipo A o tipo C de primera generación. Eso ya, por ejemplo, si tenemos el equipo con gráficas integradas, entonces debe venir este puerto USB tipo A, así como lo pueden ver. Pero si el equipo tiene unas gráficas independientes, entonces ahí ya trae el puerto USB tipo C. En la parte derecha del equipo, primero que todo tenemos un puerto de audio combinado de 4 polos de 3.5 milímetros para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono, y este puerto no es compatible con micrófonos independientes. Después tenemos un puerto USB 2.0 tipo A. Después tenemos un puerto para lector de tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC. En la parte de atrás simplemente tenemos aquí estos soportes de goma. Estas gomas hacen presión con la superficie, levantando un poquito más el equipo de la parte de atrás para que quede más cómodo en el momento de trabajar con el teclado. En la parte de enfrente pues no tenemos nada, simplemente que la parte de la pantalla está un poquito sobresalida para que nosotros podamos
agarrar de ahí y poder levantar fácilmente la tapa o la pantalla del computador. En la parte inferior del equipo tenemos el material también en pasta, también es tipo como granulado el grabado y es del mismo color de la parte de arriba, como gris, como muy oscuro. En la parte de arriba por aquí tenemos unas gomitas, acá también, y esas gomitas sirven para que cuando nosotros estemos trabajando y el equipo esté en la superficie, pues no se mueva de ahí de donde está. Y también se puede acompañar de estos soportes para quedar un poquito levantado junto con los soportes de acá atrás para que entre el aire a refrigerar el equipo. Entra por la rejilla de ventilación y por aquí adentro pues está el ventilador y lo expulsa, ya vamos a mirar, por su rejilla de ventilación por donde sale el aire abrigado generado por el equipo. Por aquí en el medio también tenemos el grabado que nos dice de Inspiron, de la serie Inspiron, y por acá tenemos un sticker donde nos indica alguna información del equipo, pues eso ya, la marca, la referencia, el voltaje con el que trabaja, el amperaje también, su serial y pues entre otras cosas pues que yo creo que ya no son tan relevantes. Y en los lados por acá tenemos unos orificios, aquí es donde se encuentran los altavoces estéreo de 2 vatios de potencia. Como se pudieron dar cuenta, por ninguno de los lados pues ya no tenemos la unidad de DVD, que está totalmente obsoleta, tampoco tenemos puerto VGA, que también está obsoleto, y tampoco tenemos ranura para candado, tampoco tenemos puerto de red LAN Ethernet RJ45. Y lo que sí tenemos internamente es un adaptador de red inalámbrico. Este equipo podría venir con cualquiera de los adaptadores inalámbricos que voy a mencionar. Entre esos tenemos el Intel 9462 más Bluetooth 5.1. También podría venir con el Qualcomm QCNFA 435 más Bluetooth 4.1. También podría venir con Realtek RTL 8821CE más Bluetooth 5.0, o también podría venir con el Intel AX201 más Bluetooth 5.2. Ahora sí, vamos a levantar la pantalla del equipo, agarramos de aquí, sostenemos abajo y nos damos cuenta que bueno, sus bisagras son suaves pero a la vez son fuertes. Vamos a tirarlo hasta atrás para mirar hasta dónde nos da la pantalla y nos da hasta esta parte de aquí, más o menos son unos 45 grados creo. Y bueno, vamos a colocar la pantalla más o menos ahí en esta parte para mirar la parte de acá adentro y retiramos este protector que pues sirve para transportar el equipo sin que el teclado con el tiempo haga el roce con la pantalla mientras se transporta. Entonces bueno, lo vamos a retirar. Por aquí tenemos la pantalla de 15.6 pulgadas o 39.6 centímetros. Recuerden que esa medida se la mide en diagonal en la pantalla, y en este equipo pues la podemos conseguir con resolución de 1366 por 768 en HD, y también podemos conseguirlo con resolución de 1920 por 1080 en Full HD, cualquiera de las dos con 220 nits. El panel de nivel es TN mate con antirreflejos. Los biseles, como se pueden dar cuenta, son muy delgados, y por aquí alrededor de la pantalla todo esto hasta abajo, todo lo redondea una capa de pasta delgada que sirve para cuando nosotros cerremos el equipo, entonces no haya un completo rozamiento de la pantalla con el teclado, sino que esto es lo que va a ser soporte en el equipo en la parte de abajo. Su relación de aspecto es de 16:9. Y en este caso esta pantalla no es táctil, pero sí se podría conseguir con pantalla táctil. En la parte de arriba de la pantalla, por aquí tenemos su único micrófono, por acá tenemos su webcam para tomar imágenes a 0.98 megapíxeles y grabar video a 1280 x 720 a 30 fps. Al lado tenemos un LED indicador que se enciende cuando esta cámara está en uso. Por aquí tenemos el teclado tipo Isla, las teclas son de color negro, las letras son de color blanco, los lados por acá, los bordes también son en pasta, tienen el mismo grabado que la parte de encima de la pantalla. El teclado está un poquito hundido, por aquí está el relieve, está hundido para que cuando se cierre la pantalla también ayude a que eso no haga un completo rozamiento del teclado con la pantalla.
En este caso, este teclado no tiene retroiluminación, pero este modelo sí lo podría tener, o sea, sí lo podemos conseguir con retroiluminación. El teclado numérico está por acá a la derecha y por aquí tenemos la tecla de Block Num para activar y desactivar los números. Usualmente sabe haber un LED que nos indica cuando están activos o cuando están desactivados, pero en este caso no tenemos ese LED que nos indique esa actividad. Mientras tanto, por acá tenemos el teclado con las teclas y aquí está la tecla de Block Mayús, que esta es la que nos indica cuando alternar entre mayúsculas y minúsculas, y posee un LED que cuando presionamos la tecla y se enciende, eso indica que las mayúsculas están activadas, y después lo podemos volver a presionar para que se apague y eso indica que las mayúsculas están desactivadas y lógicamente que están activadas las minúsculas. En las teclas F, J, por acá en el escape, por acá la flechita hacia abajo de navegación, suprimir también, y el número 5 tienen una lineacita para nosotros poderlas ubicar más fácilmente con el tacto, porque pues son las teclas con las que podemos localizar algunas partes del teclado con el tacto. En la parte de arriba tenemos algunas teclas de acceso rápido, que por ejemplo aquí tenemos la tecla de silenciar el sonido. Por aquí tenemos la tecla de bajar el volumen del sonido general. Por aquí tenemos para subir el sonido del volumen. Por aquí tenemos para colocar play o pausa. La siguiente tecla en este caso no tiene nada, pero si este equipo tuviera el teclado con retroiluminación, esa tecla sería la que administre esa retroiluminación. Entonces con esta tecla podríamos apagar la iluminación del teclado o encenderla. Después tenemos para bajar el brillo de la pantalla, después tenemos para subir el brillo de la pantalla y después tenemos esta tecla que nos sirve para cuando nosotros tengamos conectado, digamos, una pantalla o un video beam por el puerto HDMI. Con este podemos colocar que se muestre allá o que se muestre en las dos partes o escritorio extendido o que directamente la imagen pase al otro lado. El botón de encendido o suspensión se encuentra por acá, está independiente al teclado. ¿A qué me refiero con esto? Que las teclas manejan gomas en la parte de abajo, mientras que el botón Power está independiente acá, aunque parece que estuviera dentro del teclado, pero maneja ya un sistema de pulsación. Y esta referencia podría tener un lector de huellas dactilares que Dell lo coloca aquí en este botón Power. En este caso no está disponible, y Dell también menciona de que si no está disponible el lector de huellas dactilares, esta tecla se podría iluminar para mostrar cuando está encendido. Eso lo dice en el manual, pero en mi caso aquí estoy mirando, yo ya lo utilicé el equipo y este equipo no cuenta con lector de huellas dactilares, pero sin embargo no se ilumina ningún LED aquí. Por aquí tenemos el panel táctil, es bien amplio, es compatible con multigestos y su clic derecho e izquierdo se encuentran incluidos en el mismo panel táctil. Entre el cuerpo del equipo y la pantalla del equipo tenemos aquí la rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo y que será expulsado por el ventilador interno. Bueno, ahora sí vamos con el encendido del equipo. En este caso, como este equipo usualmente viene simplemente con disco duro, y para estos tiempos ya sabemos que si instalamos un sistema operativo en ese disco duro, pues quedaría súper lento. La recomendación es la instalación de una unidad de estado sólido. Por tanto, este equipo ya la tiene y ya tenemos un sistema operativo ahí instalado. Entonces, bueno, vamos a iniciarlo. Prendemos el equipo para mirar más o menos cuánto se podría demorar en encender. Ahí ya nos dio la imagen de Dell, el logo, y ya nos está iniciando para que más o menos se den cuenta cuánto se puede demorar ya con la instalación de una unidad de estado sólido. Entonces, bueno, ya encendido el equipo, ahora sí vamos a continuar con varias pruebas. Vamos con la prueba de los altavoces. Primero que todo les comento que ya tengo instalado el controlador de audio publicado por Dell, entonces ya lo tenemos instalado. Ya tenemos el volumen del reproductor al máximo, también tenemos el volumen del sistema al máximo
Y también tenemos una canción ya iniciada más o menos a los 23 segundos. Es una canción de YouTube por la cual no vamos a tener problemas con copyright. Y es una canción que nos va a servir bastante para el testeo de estos altavoces. También les comento que pues lógicamente no es lo mismo escuchar el sonido de los altavoces a través de este video que escucharlos pues personalmente, que eso es lo recomendable. Entonces pues ya después de que se haya escuchado un tiempo corto el sonido de esta canción, pues yo les voy a dar una breve explicación de cómo escuché yo el sonido. Entonces bueno, vamos a colocarle play para mirar cómo suenan estos altavoces. Listo, yo creo que es suficiente lo que se escuchó de estos altavoces de esta canción, y les comento que sí, me gustó bastante el sonido del equipo. Suenan muy fuertes, antes más de lo que me esperaba, más que otros equipos que he tenido aquí en el canal. Incluso también escuchándolos pues se escucha bien todo, los brillos, los bajos, se escucha bien la canción, no se escucha distorsionado. Por tanto sí me gustó bastante estos altavoces. Ahora estamos ensayando la cámara, como se pueden dar cuenta, y todo lo que están escuchando también es del micrófono integrado, para que lo tengan en cuenta. Entonces bueno, primero que todo les comento que la distancia que tengo desde mi cara hasta la cámara web más o menos es de unos 40 centímetros aproximadamente, para que se den cuenta más o menos del encuadre. Lo que sí me doy cuenta es que el encuadre lo hace bien. O sea, hay otras cámaras de otros computadores que te acercan mucho la cara o también te la alejan. Incluso el detalle que tiene sí es bueno, se alcanzan a mirar muchas cosas que están alrededor, inclusive la cara también. Tengo que comentarles también que la calidad de una webcam no es lo mismo que la calidad de una cámara de un celular, porque pues esas lógicamente son más calidosas y pues no las podemos comparar con este tipo de cámaras. Lo otro que les comento es que para tener esta calidad pues tengo una buena iluminación enfrente, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, estoy en una parte, no estoy en el medio de la cámara, estoy como a un lado, porque recuerden que este equipo tiene teclado numérico y nosotros por lo general nos ubicamos en la parte del teclado donde están las teclas. Entonces por eso salgo un poquito hacia un lado, pero eso no importa, está bien. Y entonces pues como se pudieron dar cuenta, estas son las imágenes de la cámara web. Y lo que escucharon pues todo es del micrófono, para que lo tengan en cuenta. Ahora estamos testeando la temperatura mínima de este equipo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esta parte de aquí es el uso del procesador, que es el que se calienta cuando se usa bastante, digamos al 100% o algo así. Entonces, como estamos mirando aquí, hay unos procesos pues que están activos en Windows 11, más lo que estamos haciendo en el momento. Por tanto, se lleva por ahí en 10%, 17%, y ya lo tengo así aproximadamente unos 10 minutos. Entonces ahí ya podemos saber la temperatura mínima, pues ya está relajado un rato. Entonces vamos a la parte de acá, que es donde nos indica las temperaturas. Tenemos que tener en cuenta esta de aquí hasta la de aquí. Entonces estamos mirando que sin hacer nada llega hasta aproximadamente, por aquí miramos 66, 67%, más o menos por ahí, que me parece la verdad un poquito bastante para no estar haciendo nada el computador. Y esas pues son las temperaturas internas del equipo. Entonces de todas maneras pues vamos a mirar las temperaturas externas en ese estado. Entonces para eso pues primero que todo tocamos por aquí, siempre está un poquito abrigadito, la parte de acá arriba más que todo. Y si vamos a trabajar pues no nos molestaría mucho esa temperatura aquí en el teclado. Pero sin embargo vamos a utilizar una pistola infrarroja que nos va a decir más o menos cuáles son las temperaturas de por aquí. Entonces bueno, vamos a colocar acá, esa es la parte donde sale el aire. Por aquí está la parte de la rejilla de ventilación donde va a ser expulsado. Sin embargo vamos a mirar, por ahí yo creo que más o menos alcanzan a ver ustedes,
Tenemos 38, 37 grados, por ahí más o menos. Nos dirigimos hacia acá, que debe también estar abrigado. Por acá 38, bueno, de igual manera. Y en la parte del teclado está por ahí más o menos a 35. Tenemos que tener en cuenta que en este momento el ventilador no está encendido, no se lo siente para nada, a menos de que esté encendido y esté muy silencioso, digámoslo así, que en realidad casi no esté girando, pero no lo siento. Entonces pues más o menos la 38 podría ser la temperatura máxima que podamos encontrar más o menos por ahí, miren. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que esa ha sido la temperatura mínima de este equipo. Ahora vamos con la temperatura máxima que ha demostrado este equipo. Por aquí les comento que ya estoy estresando el computador, o el procesador mejor dicho, al 100% desde hace alrededor de 6 minutos y un poco más, 6-30 minutos. Con eso ya es suficiente para darnos cuenta que ya se calentó lo suficiente, y lo que por aquí miramos es que tuvo un estrangulamiento del 20%. Eso es lo que indica que el procesador se calentó un poquito más de lo debido, por tanto el procesador bajó su frecuencia para regular esa temperatura. Por ahora también les comento por acá las temperaturas que me indica, que está por aquí desde el 83%, por acá está el 78%. Mientras iba subiendo, como lo coge desprevenido al ventilador, llegué a mirar hasta 99 y 100%, que es bastante. Sin embargo, fue acelerándose el ventilador, y en estos momentos ya está a 4200 revoluciones por minuto. Yo creo que eso es lo máximo que él puede dar, no sé si puede un poquito más. Sin embargo, no estoy escuchando casi el ventilador, se lo escucha un poquito nomás el ventilador. Entonces ya está ahí enfriando, y vamos a tocar entonces en la parte de aquí arriba. Y pues les comento que siempre está un poquito caliente la parte de arriba, más que todo esto de aquí. Lo del teclado no podríamos trabajar fácilmente, no nos afectaría, no nos molestaría en cuestión de que vamos tecleando. Y de todas maneras, bueno, vamos a mirar con la pistola térmica, la pistola infrarroja, por aquí la tenemos, y vamos a mirar las partes donde están más calientes y qué tan calientes están. Entonces por aquí, que es la salida del aire caliente donde está el ventilador, entonces por ahí nos da 36 grados. Por acá tenemos 40 máximo, 40.5 por ahí, miren, ahí les indico. Entonces por ahí vamos mirando que está 39. Entonces esta parte de aquí es la que está más abrigada, porque el ventilador está por aquí y aquí está la rejilla de ventilación. Entonces está enfriando constantemente el ventilador, pero es acá el origen donde se genera el calor, porque acá está el procesador. Entonces de todas maneras, pues ahí están las pruebas de la temperatura máxima de este equipo. Ahora sí les voy a comentar lo que sí me gustó y lo que no me gustó de este equipo. Pero antes de eso, pues les comento que no todos tenemos la misma opinión, todos tenemos diferentes puntos de vista, por tanto esta es mi opinión sobre este equipo. Por otro lado, también les comento que no hay equipos perfectos, por tanto no nos vamos a desanimar por cualquier cosita mala que uno les diga. Más que todo debemos dejarnos llevar por las cosas buenas del equipo. Entonces, bueno, primero vamos con lo que sí me gusta. Primero que todo, el diseño sí es muy elegante, muy bonito, es como clásico también. Ese grabado antirrayas permite que pues con las uñas no se raye fácilmente, como pasa con otros equipos que son muy lisos en la parte de la carcasa. Por otro lado, es que comparándolo con otros equipos, este equipo viene a ser un poco delgado y liviano a la vez. También me gusta el manejo del teclado, que es suave y silencioso. También me gusta el manejo del panel táctil, que también es suave. Y los botones clic obedecen normalmente a la presión de cada clic, del clic derecho, del clic izquierdo. También responde bien a los multigestos, al movimiento del cursor. También me sorprendió bastante los altavoces, que suenan muy claro y fuerte. Ese incluso es el punto más relevante que le encontré a este equipo. Por otro lado, también les comento que el micrófono también me sorprendió, suena muy bien, o sea, recepciona muy bien la voz.
También me gustó de que se puede conseguir con varios procesadores, desde los más débiles hasta los más fuertes, aunque digámoslo así que el Celeron poco lo recomiendo y de pronto podríamos mínimo el Pentium, aunque no, tampoco podríamos irnos primero que todo al Intel Core i3 de la 10ª generación. De ahí en adelante el Pentium y el Celeron como que no me agradan mucho. También me gusta que pues lógicamente tiene suficientes puertos USB, tiene 3, que con esos podríamos trabajar fácilmente. También me gustan sus biseles, que son muy delgados, la pantalla antirreflejo. También me gustó las imágenes que captura la cámara web de pronto para videoconferencias. Es una de las mejores cámaras que he mirado en el canal en cuestión de varios equipos. Y lo que me gustó un poco, pero no es relevante, pues lógicamente su lector de huellas dactilares si lo tuviera, y lo otro que la retroiluminación del teclado es de igual manera con el lector de huellas dactilares, digámoslo así, la misma opinión, porque no los creo tan necesarios, pero qué bueno que si los tuviera. Ahora sí vamos con lo que no me ha gustado del equipo, lo recalco bastante, es que la refrigeración no la hace muy bien, que digamos, se calienta demasiado este equipo, aunque lógicamente no se apaga, entonces eso no indica que sea un problema. También les comento que pues todos lógicamente no trabajamos al 100% del procesador, por tanto no creo que lleguemos a esa temperatura. Se calentó bastante, pero bueno, en estos Dell ya me he dado cuenta que varios han venido con esa parte así, pero sin embargo no han tenido problemas de funcionamiento. Lo otro que no me gustó es que su LED indicador de diagnósticos pues se comparte con la actividad del disco duro, entonces esa parte no me gustó. Tampoco no tenemos ningún indicador luminoso que nos diga cuando el equipo está encendido y también cuando está en modo de suspensión, no tenemos ese LED. Y esos pues han sido los puntos que sí me gustan y los que no me gustaron. Ahora sí vamos con las conclusiones de este equipo. Como les comentaba, pues como lo podemos conseguir con varios procesadores, no les recomiendo mucho que lo adquieran con el procesador Celeron ni con el Pentium. Ya sería bueno de que lo adquieran desde el Core i3 hacia arriba, y ahí ya depende pues del presupuesto. Tenemos 4 GB de RAM, que es suficiente para el funcionamiento. Si lo quieren subir, pues ya eso lo vamos a mirar en otro video más adelante. Y también pues como les comentaba, ese equipo viene con disco duro y pues la recomendación es instalarle una unidad de estado sólido para que el equipo sea más rápido y aproveche el hardware que tiene, es decir, el procesador y la memoria. Lo otro es que por tener teclado numérico, por lo general este tipo de equipos se recomienda para personas que quieran utilizarlo con números más que todo, digamos, entre contaduría pública y contabilidad y ese tipo de cosas, porque el teclado numérico a la derecha siempre nos facilita más el trabajo cuando vamos a trabajar con números. También les comento que bueno, si elegimos un computador de estos con el procesador Intel Core i3 hacia arriba, podríamos también utilizarlo para algo de diseño gráfico, porque la pantalla es amplia y por tanto podríamos alcanzar a mirar iconos y entre gráficos y entre otras cosas. Y por otro, pues para trabajos básicos sí nos serviría, para el colegio, para cualquier carrera básica como psicología, bueno, y entre otras cosas serviría normalmente. Recuerden también no tapar las vías o las rejillas de ventilación para evitar de que este equipo todavía pues se caliente un poco más. Y por último, las recomendaciones es de que si ustedes lo compran, ponerlo a cargar el equipo durante 6 horas continuas sin encender el equipo, aunque los Dell, si no lo enciendes no te carga la primera vez. Entonces la idea es de que conectes el cargador, le des al botón power y apenas se inicie volverlo a apagar y dejarlo ahí apagado cargando más o menos unas 6 horas, como les comento, para que la batería tenga un despegue completo. Lo otro es que siempre les comento es darle un uso constante mientras la garantía esté activa, para que si de pronto nuestro equipo tiene un defecto de fabricación lo podemos encontrar antes del año y no después del año, que ya sería un problema para repararlo. Y por último, que no guardemos el equipo en partes húmedas porque se nos puede dañar. Lo primero que se daña a veces es el teclado, y si lo dejamos de usar por mucho tiempo ya se nos daña la batería, y esas son cosas que hay la posibilidad de que la garantía no aplique porque son
errores humanos y no son defectos de fabricación. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado, ya saben que lo pueden indicar con el pulgar arriba. Si les gusta este tipo de contenido, ya saben que se pueden suscribir a este canal. Y si planeas comprar este equipo o adquirirlo, ¿qué te ha parecido todo lo que dije en este video? ¿Cuáles crees que son sus puntos buenos, sus puntos malos? ¿Para qué lo quieres adquirir? Y si ya lo tienes, ¿qué te ha parecido todo lo que miramos? Danos tu experiencia, cómo lo utilizas, qué sistema operativo tienes, con qué configuración lo tienes funcionando y entre otras más. Bueno, entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.